Estamos ya aquí en el tema número 5 para hablar con respecto a los modelos pedagógicos. En un video anterior hablamos con respecto a lo que es la pedagogía, con lo que se refiere a la didáctica y el currículo y de qué manera estos conceptos de esta ciencia se relacionan con el coaching. Hoy vamos a hablar ya exclusivamente, vamos a centrarnos exclusivamente en lo que es el coaching y los modelos pedagógicos. Para hablar de coaching dentro del aula, tenemos que entrar a analizar ciertos parámetros y ciertos conceptos que son fundamentales. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué se entiende el aprendizaje desde el punto de vista del coaching. El aprendizaje no solo se refiere a una simple memorización precisa y deliberada de los hechos, es algo mucho más complejo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las definiciones de aprendizaje incluyen los términos de la experiencia. Cambio, porque implica un cambio en la persona que aprende, que puede ser favorable o desfavorable, fortuito o deliberado. Experiencia, porque ese cambio debe ser el fruto de la experiencia, de la interacción de la persona que aprende con su medio. El aprendizaje, por lo tanto, sería el cambio producido en una persona como el resultado de una experiencia. O de otra manera podríamos decir que es el conjunto de acciones que una persona realiza de cara a adquirir el conocimiento, ya sea un concepto, un procedimiento, actitud de algo que no sabe. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el coaching? El coaching entonces sería el proceso de entrenamiento estructurado que persigue que el entrenado adquiera conocimientos en cuanto a conceptos, procedimientos, actitudes, con el fin de conseguir los objetivos propuestos a través de la experiencia para llegar a un cambio. En la formación es de vital importancia el tema de aprendizaje, porque será necesario saber cómo aprenden nuestros estudiantes y tener en cuenta que existen diferencias individuales en sus aprendizajes. No todos aprenden de la misma manera, cada uno tiene su forma muy especial de llegar a adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y competencias. Aquí vendría muy bien un proverbio oriental que es muy conocido, pero muy verdadero y válido el día de hoy. Dale un pescado a un hombre hambriento y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la vida. Bueno, ahora vamos a entrar ya a analizar cada uno de los modelos de aprendizaje que existen. Vamos a empezar con el conductista. La concepción conductista define el aprendizaje como un cambio en la conducta observable de las personas. Claro, aquí también hay sus cambios y sus discrepancias en cuanto a las posturas neoconductistas que incorporan junto a la conducta observable, es decir, todo aquello que podemos nosotros mirar, analizar, revisar, tomar apuntes, hechos internos e inobservables, como expectativas, creencias, pensamientos que cada una de las personas tiene. Si tomamos como referencia este modelo de aprendizaje, los cambios tendrán lugar básicamente bajo tres conceptos de procesos de aprendizaje. Entonces, desde el punto de vista de la concepción conductista, hay tres formas, hay tres procesos de aprendizaje que se dan. El uno es el condicionamiento clásico, desarrollado por Pavlov,
que se basa en cierta medida en la contigüidad. El proceso de contigüidad se refiere a un aprendizaje a través de asociaciones simples. Si se presentan repetidamente dos sensaciones juntas, al final llegan a asociarse. Más tarde, si solo se presenta una de las sensaciones, se recuerda la otra. Aquí viene bien el ejemplo que nosotros podemos dar, que imagínese este momento, usted tiene en sus manos, y yo tengo aquí, fíjese, un rico y delicioso y grande limón verde. Tomo un cuchillo y a este limón verde precioso que lo tengo aquí en mi mano, yo lo corto, ¿no es cierto? Lo corto en dos, se abre y tengo el sabor de limón y se me hace agua la boca. Entonces, esas sensaciones son las que Pavlov fue manejando de cierto modelo a través de experimentos. Entonces, este condicionamiento clásico de Pavlov se basa en lo siguiente. Un estímulo neutro se presenta junto a otro estímulo capaz de provocar una respuesta emocional o fisiológica. Tras varias presentaciones de ambos estímulos en contingencia, el estímulo en principio neutro será capaz de provocar una respuesta emocional o fisiológica. ¿Cómo aplicamos esto al coaching? Pues sencillamente nosotros podemos generar procesos de cambio en las relaciones, en las reacciones emocionales y situaciones que han sido aprendidas a través del condicionamiento clásico. Tristezas, decepciones, engaños, los cuales generan ya en nuestro proceso mental ciertas formas de reaccionar, ciertas formas de nosotros tomar al mundo para poder desarrollarnos. Entonces, estas reacciones emocionales o situaciones han sido aprendidas a través del comportamiento clásico. Por tanto, este puede ser empleado para aprender más respuestas emocionales o modificar las existentes. Si hay reacciones, si hay emociones que me generan tristeza, que me generan pena, y ante una situación similar, yo ya no voy a reaccionar igual, sino que tengo que modificar. Y recuerden ustedes que el coaching era llegar de un nivel A, de cual reacciono de una forma, para luego tomar como conciencia y reaccionar de una manera diferente. El condicionamiento clásico es importante en formación y en el coaching, ya que hay estudiantes que se muestran temerosos y angustiados ante situaciones como hablar en público o el momento de rendir un examen, sufren, tiemblan, se desesperan por demostrar la falta de rendimiento, por demostrar su desconocimiento, porque no pueden actuar, porque no pueden desarrollar una actividad. Estos estudiantes han aprendido estos temores y tal vez porque en el pasado han tenido experiencias desagradables en alguna de estas situaciones. Mediante el condicionamiento clásico se puede hacer que aprendan otras respuestas a estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? El docente, el coach docente, tiene que saber estrategias para que a través de este enfoque, a través de esta metodología, pueda generar en el estudiante cambios, pueda generar algunos momentos más felices a través de experiencias sociales, de reuniones y de coaching propiamente dicho, para que puedan reaccionar de mejor manera. Otra estrategia, otra forma, otro método de los conductistas, tenemos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante fue desarrollado por Thorndike y Skinner. Thorndike formuló la importante ley del efecto que decía que cualquier acto que produzca un efecto satisfactorio en una determinada situación tenderá a ser repetido en esa situación. Por su parte, Skinner afirmó que muchas de conductas que él denominó operantes son realizadas deliberadamente en función de las consecuencias de que ellas se derivan.
Aquí vendría bien el ejemplo de los monos y el banano, el cual se encierra, haciendo un experimento, se encierran a 4 monos dentro de una habitación, pero dentro de esa habitación, en la parte superior había una ventana. En esa ventana estaba colgada unos bananos. Entonces, a través de un tubo, ellos podían subir y coger una banana y salir por la ventana. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez que subía un mono a coger una banana, ya estaba por alcanzar, tomaba la banana, pero venía una descarga eléctrica y automáticamente lo que hacía es soltar y bajar. El proceso se fue llevando de esta manera, pero cada vez que un mono subía, de los 4, subía a coger una banana, había la descarga eléctrica y los monos se regresaban. Y el experimento se va realizando de esta manera. Van cambiando un mono y entra uno nuevo. Los 3 monos que estaban al interior de la jaula, cuando el mono nuevo quería subir a coger una banana, le retenían y no le dejaban que suba. En un momento determinado le dejaban, subía y sabía por qué, porque sencillamente llegaba, ya cogía la banana y había una descarga eléctrica. Y fueron cambiando así, prácticamente los 4 monos, de 2, luego 3, y al final se quedó uno solo que conocía del proceso y los 3 nuevos. El mono antiguo prácticamente no les dejaba subir a que tomaran la banana. Entonces, así el condicionamiento operante supone la conducta situada entre 2 series de influencias ambientales, las que las preceden, que son los antecedentes, y las que le siguen, que son las consecuentes. En este caso, el antecedente es el llegar a alcanzar el banano y las consecuentes es la carga eléctrica. Si la conducta es influida por los antecedentes y las consecuencias de la misma, podrá ser modificado operando un cambio en sus antecedentes o en los consecuentes. Las consecuencias de una conducta pueden ser agradables o desagradables para la persona en función de cómo ésta les perciba. Si las consecuencias son agradables, hablaremos de un proceso de refuerzo que implicará un incremento en la conducta reforzada. Entonces, cuando el docente va a hacer coaching con sus estudiantes, tendrá que generar momentos agradables que le permitan al estudiante, a través de esos momentos, entregarse de mejor manera a los procesos escolares. Si las consecuencias son desagradables, hablaremos del castigo, que supondrá una disminución en la conducta castigada. Entonces, si el estudiante no cumple con sus tareas, no cumple con sus deberes, tendremos que generar un castigo, pero este castigo supone una disminución de la conducta. Si no cumple los deberes, tendremos que nosotros reforzar el hecho de conversar que debe hacer sus deberes, cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las cuales el estudiante tiene que hacer sus deberes, conversar, dialogar, de tal manera que esa situación desagradable se transforme en una situación agradable. El condicionamiento operante también tiene implicaciones en la formación. En el aula, el docente puede hacer uso del refuerzo, reforzando las conductas positivas para que se incremente en su frecuencia. El refuerzo social no será muy útil, es decir, la interrelación con el resto de compañeros que le ayuden, que le motiven a generar mejores aprendizajes. En atención al docente y el elogio actúan como reforzadores. El docente, simplemente demostrando que ha advertido alguna acción en el estudiante, puede estimular la repetición de esa conducta. Debe elogiar y mostrar atención a las conductas positivas de sus alumnos, ignorar todas aquellas conductas negativas. Entonces usted dirá, bueno, si el estudiante hace bien, habrá que reforzarle, y si hace mal, habrá que reforzarle, pero de manera positiva, con parámetros que nos permitan ayudar a que ese estudiante
encuentre las razones y los motivos a través del diálogo, a través de experiencias, a través de ciertas estrategias que le permitan al estudiante comprender la situación de aprendizaje. Ahora tenemos el condicionamiento vicario. Este condicionamiento fue desarrollado por Ventura, recibe también el nombre de aprendizaje por modelado. Consiste en un aprendizaje mediante la observación de modelos, donde no es la otra persona la que realiza la acción y experimenta sus consecuencias, mientras el observador está aprendiendo a través de la experiencia modelo. ¿Cómo es esto? Pues sencillamente que si un estudiante tiene un mal comportamiento, podremos poner nosotros de ejemplo que, mira, ¿cómo se comporta tal persona? ¿Te parece correcto o crees que es pertinente su forma de ser, su forma de hablar? Pero aquí vienen las situaciones. ¿Qué competencias y habilidades ha desarrollado el docente como coaching para poder trabajar? Entonces, una vez que se tiene un modelo para cuál estudiarle, no la propia persona, sino que a través de la empatía, que es una de las habilidades de la inteligencia emocional, hacerle que el estudiante se ponga en sus zapatos, se ponga en su lugar, como se dice, para que analice la situación de comportamiento. Entonces, este estudiante, a través de la observación, constituye o construye un proceso de aprendizaje eficaz, debido a que observando aprenderemos cómo realizar algunas conductas y qué nos sucederá en determinadas situaciones si llevamos a cabo esas conductas. Podemos conversar de droga, de sexo, de violencia, cómo reaccionaríamos nosotros o qué nos puede pasar en ese momento. Para concluir esta parte del modelo conductista, el condicionamiento vicario también puede utilizarse en el aula, asegurándose de que los alumnos se dan cuenta de que es atendida y la conducta positiva de sus compañeros. Si se trata de desarrollar nuevas conductas, un modelo puede ayudar a los estudiantes. Vamos a hablar ahora del modelo cognitivo. Para los cognitivos, el aprendizaje es el resultado de nuestro intento de dar un sentido al mundo. Ponen énfasis en las diferencias individuales en el aprendizaje, de manera que tratamos de dotar de significado a los hechos que suceden en el mundo utilizando los instrumentos mentales que tenemos a nuestra disposición. Así, la manera en que reflexionamos, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestros mitos, los conocimientos, la ciencia, las matemáticas, el lenguaje, influyen en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, dos alumnos pueden tener la experiencia de una misma clase, pero aprender dos conceptos y dos contenidos distintos. Lo que cada estudiante aprende depende de lo que ya conoce y de la forma en que trata la nueva información. Aquí viene la diferenciación de las personas. Por lo tanto, no podemos nosotros a dos personas, a dos estudiantes, aplicar las mismas estrategias y las mismas metodologías de coaching. Son completamente diferentes porque cada uno tiene sus propios problemas y trae consigo un bagaje de problemas que son son su carga en su vida, en el proceso escolar, en su familia y en la sociedad. Los cognitivos consideran a las personas como seres activos, que inician experiencias, buscan información, resuelven problemas para lograr un nuevo aprendizaje. Claro, también están los teóricos cognitivos, al igual que los conductistas, consideran la importancia del refuerzo, pero por razones diferentes. Para los conductistas, recuerden, el refuerzo fortalece las respuestas. Para los cognitivos, es una fuente de datos que proporciona información sobre lo que sucederá si se repite la respuesta. De esta forma, se reduce la incertidumbre del que aprende
que tendrá la sensación de dominio y comprensión. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras el uno actúa de manera diferenciada a través de una conducta, el otro estudiante lo único que hace es una situación problema, algo que está ocurriendo, razonar, pensar, meditar, analizar las consecuencias y todo lo que puede ocurrir. ¿Para qué? Para con ello generar una serie de respuestas favorables y con eso aprende que tendrá una sensación de dominio y de comprensión en otras situaciones en las cuales puede él reaccionar. Las concepciones cognitivas del aprendizaje las aplicamos en formación si tenemos en cuenta que el docente, para hacer un coaching educativo, debe ayudar a los estudiantes a concentrarse en detalles importantes, a recuperar el conocimiento anterior y a integrar la información nueva y antigua. Esto es fundamental, pero ¿cómo se realiza esto? Aquí vienen dos elementos fundamentales o dos partes a través de dos concepciones. Tal como estamos mostrando en el cuadro, hay dos concepciones en las cuales el coach, si quiere aplicar un coaching cognitivo, debe saber y manejar. Es el conductual y la cognitiva. Definimos en forma general el aprendizaje como el proceso de adquisición o cambio relativamente permanente en las capacidades de la persona, en su conocimiento, en la adquisición de nuevas experiencias, de nuevas formas de reaccionar, de nuevas formas de ver el mundo. Entonces, en este sentido, como los cambios internos no se observan, inferimos que ha habido un aprendizaje observando la actuación de la persona en una situación determinada. Es decir, cuando el estudiante vuelve a reaccionar, vamos a poner como ejemplo, hay un temblor, entonces de manera conductual, ¿cómo reacciona? ¿Sale corriendo despavorido? No, ya entiende, sabe cómo manejar una situación de riesgo, en este caso, procesos de riesgo, un temblor, un incendio o alguna situación de violencia, pues ya de una a otra forma o a otro riesgo que se presenta al estudiante, cómo reacciona de manera conductual. Ahora, la otra concepción es la cognitiva. Esta definición reconoce que el aprendizaje es algo que ocurre dentro de la persona, pero no le resta importancia a la conducta como medio de observar que se ha producido aprendizaje, sino que a través de un diálogo, de una conversación, a través de la meditación, el análisis, la síntesis que hace el estudiante con respecto a ciertas circunstancias es lo que nos muestra que el estudiante ha aprendido. Y como el coaching dice, sí, ha aprendido, ha generado un nivel de aprendizaje de aquí a acá, es a través de su argumentación, a través de la síntesis, a través de la emisión de juicios que el estudiante va generando de manera diferenciada y de mejor manera como era antes. Ahora vamos a hablar con respecto al modelo gestáltico, que es otro modelo de aprendizaje. Según la teoría del campo desarrollado por la Gestalt, el aprendizaje depende de lo que percibimos, que a su vez depende de nuestros intereses, actitudes, experiencias previas que hemos tenido, estructuras cognitivas, conocimientos, en otras palabras, de lo que ya sabemos y de cómo nosotros reaccionamos en función del conocimiento. Si tuvimos experiencias desagradables y vemos una situación, vemos un carro que está golpeado en su parte frontal, entonces inmediatamente lo que llega a nuestra mente es se chocó y empiezan las inferencias.
Estas inferencias de acuerdo a nuestros intereses, actitudes, experiencias previas. Seguro se chocó bajo otro auto o se chocó contra un árbol. Viendo las características, somos los expertos en analizar una situación y decir, esto le ocurrió y nos imaginamos qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, cómo fue el accidente y empezamos a desarrollar una serie de conjeturas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros nuestros propios intereses, nuestras actitudes, nuestras experiencias previas, que son las que nos generan y nos motivan cierto tipo de comportamientos y de actitudes. En este caso, el aprendizaje se haya influido y conformado por lo que ya sabemos, y esto se hace que dos personas puedan ver el mismo estímulo y apreciar cosas diferentes. Alguien puede ver un deber de matemáticas en el cual hay borrones, ¿no es cierto? Pero está la respuesta correcta. Y hay otro en el cual hay borrones, pero no está la respuesta correcta. Entonces ahí viene el proceso de gestáltico, ¿no? A ver qué pasó y analizamos por qué tiene borrones, por qué no está bien la respuesta, qué ocurrió, qué pasó, por qué está manchado el cuaderno, por qué no escribe de acuerdo a las normas ortográficas o todo lo demás. Los gestálticos creen que el aprendizaje puede tener lugar de repente cuando una persona posee intuición sobre cómo resolver un determinado problema que no podía resolver empleando estrategias conocidas. Aquí viene esa situación que a veces en la metafísica, cuando se habla de la intuición, pero la intuición viene basada en el conocimiento previo. Se analiza un problema y no hay solución. La gente no encuentra por dónde empezar o qué hacer, y de repente alguien aparece y dice, ya sé, esto se resuelve así. Alguna vez me presentaron un problema semejante y esto lo resolví más o menos así. Y todos empiezan a apoyar o él mismo empieza a desarrollar un tipo de solución basado en sus estímulos anteriores, en sus intereses y en sus experiencias. Bueno, ahora vamos a continuar con otro modelo de aprendizaje, que es el modelo de aprendizaje por conceptos, reglas, o también famoso que se le conoce como resolución de problemas. En este modelo de aprendizaje, aprende conceptos o aprender conceptos significa aprender a clasificar situaciones y estímulos en términos de propiedades abstractas o de categorías. El docente, para presentar claramente los conceptos a los estudiantes, debe tener claras 4 propiedades de los mismos. El nombre del concepto. El nombre es una etiqueta verbal empleada para calificar el concepto, que no es lo mismo que el propio concepto. Si yo digo casa, estoy dando un nombre a algo, pero la casa no es el propio concepto como tal. ¿Por qué? Porque sencillamente yo puedo revisar y analizar qué tipo de casa es, dónde está ubicada, características. El segundo elemento es la definición. Debe poseer 2 elementos: la categoría más general, que abarca el concepto, y los atributos definitorios del concepto. ¿Qué es una casa? Una casa es un lugar donde nosotros llegamos a pernoctar, a habitar, pero de ahí vienen ya los atributos definidos del concepto. La casa grande, la casa pequeña, la casa con cuartos, la casa con patio, la casa con piscina. Entonces, estos ejemplos son los que nosotros podemos dar y de hecho el coaching, el docente, tiene que dar ejemplos de la situación y los atributos del concepto, los rasgos relevantes e irrelevantes del concepto. En este caso, ¿qué es relevante para tener o qué de relevante tiene el tener una casa?
porque es importante, cómo lo concebimos la casa, si la casa es nuestro hogar, y así sucesivamente maneras de poder trabajar. Y aquellos términos irrelevantes también, ¿no? Que una casa de juguete demuestra hasta qué punto nos sirve para protegernos o cuidarnos. Ahora, la resolución de problemas se puede hacer de dos formas y de dos maneras. El aprendizaje por resolución de problemas lleva dos métodos, que es el inductivo y el deductivo. Ok, entonces hay dos métodos por los cuales se puede resolver un problema. El método inductivo es el que está reconocido por Brunner, el cual dice que el aprendizaje se realiza por descubrimiento, observando objetos concretos y comprendiendo luego el término abstracto. Es decir, yo primero miro el cielo, miro un cuadro, miro un elefante, ¿no es cierto? Y luego voy desarrollando el concepto de ese cuadro, del cielo, de ese elefante. El segundo método es el deductivo. El aprendizaje de recepción de Ausubel o aprendizaje significativo, comprendiendo el término abstracto y observando luego objetos concretos. ¿Cuál es? Un ejemplo, el número 5. Usted tiene claro en su cabeza el número 5. Lo puede dibujar, pero ahora necesitamos concretar en la práctica cómo yo lo muestro el número 5, cómo lo demuestro. Entonces será agrupando 5 elementos, 5 elementos cualesquiera, y decir, esto me representa el 5, pero es el 5 que yo tengo en mi cabeza, que yo tengo en mi mente, dibujado como el número 5. Brunner cree que los estudiantes aprenden mejor a través de su propia implicación activa, ofreciéndoles preguntas y problemas o situaciones interesantes y estimulándoles para que hagan observaciones, formulen hipótesis y pongan a prueba sus soluciones a través del desarrollo del pensamiento. Así los alumnos aprenden cuando descubren la estructura del tema estudiado, es decir, las ideas fundamentales de sus relaciones y esquemas. Esta estructura estará constituida por conceptos. Los conceptos son categorías empleadas para agrupar hechos, ideas u objetos semejantes. Al formar los conceptos podemos organizar en unidades significativas toda la información que poseemos, relacionando los conceptos entre sí, pero los conceptos no se ven, son abstracciones, solo podemos ver ejemplos individuales. De ahí que Brunner crea que el aprendizaje debe tener lugar inductivamente, desplazándose de ejemplos específicos presentados por el docente a generalizaciones que son descubiertas por los estudiantes. Pero ¿y cómo aplicamos esto en el coaching? Fácil. A situaciones que se presentan, conversamos, razonamos el hecho que se dio y el estudiante tiene que ir sacando de por sí situaciones que se pueden dar en el futuro, las consecuencias, esos momentos difíciles que se van generando a través de esa acción. Entonces, ese método inductivo de ir pensando, razonando las consecuencias, los hechos, tomando en cuenta los elementos del entorno, son lo que le generan un aprendizaje. Y con esto, el coaching, ¿qué hace? Pues sencillamente a través de estos procesos generamos mejores aprendizajes. ¿Pero qué? En donde el estudiante es quien se muestra deseoso y voluntario para generar esos nuevos aprendizajes. En la segunda parte, en el segundo método, tenemos nosotros que Ausubel piensa contrariamente a Brunner,
que el aprendizaje debe tener lugar a través de la recepción, no del descubrimiento. En otras palabras, que tiene que estar inmerso en el problema para generar aprendizajes y cambios. Cree que las personas aprenden mediante la organización de una nueva información, pero el aprendizaje debe progresar deductivamente, partiendo de la comprensión de los conceptos generales hasta llegar a la comprensión de los específicos. Entonces, aprender reglas, conversar normas de comportamiento o de convivencia dentro del entorno. Aprender estas reglas significa comprender el contenido de proposiciones abstractas. Y aprender significa comprender cada concepto de manera aislada, comprender el significado de toda una frase dado por la relación existente entre sus conceptos y saber aplicar la regla a situaciones diversas. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que yo le digo, la violencia no es buena para ti. Entonces, comprender el concepto de violencia. ¿Qué es violencia? ¿Quién eres tú? ¿Quién es él como persona, como concepto aislado? ¿Qué es él? ¿Y qué es bueno o qué es malo para poder desarrollar? Comprender el significado en todo su contexto. La violencia no es buena para ti. Es decir, que lo tome de manera general para ayudarse y comprender qué le puede pasar, qué le puede ocurrir si no acata ciertas reglas. Y saber aplicar a situaciones diversas en que si hay un acto de violencia de alguna manera, él no puede reaccionar o no puede inmiscuirse en ese acto de violencia. La resolución de problemas, según Gagné, es definida como la consecución de una meta, yendo más allá de la simple aplicación de principios o reglas ya conocidas. Si los alumnos aplican una regla ya utilizada en situaciones similares, no tiene lugar verdaderamente la resolución de problemas. Por supuesto, si se presenta un problema y aplican la misma solución que la dieron de manera anterior y que ya se conoce, pues no hay aprendizaje, no hay mejora. La resolución de problemas implica la combinación de reglas conocidas para construir una regla de orden superior, nueva y jamás utilizada anteriormente, que entra a formar parte del repertorio de las reglas de la persona y le facilita la solución de problemas semejantes al repetirse la situación. Entonces, si hay una situación de violencia, no va a inscribirse de nuevo dentro de la violencia, sino que tendrá que salirse, tendrá que apartarse o buscar algún marco de solución que le pueda permitir mejorar o disminuir ese proceso de violencia. Entonces, ahora, los pasos para seguir para el aprendizaje de solución de problemas son los siguientes. Los pasos a seguir para el aprendizaje de solución de problemas son observar el problema en su totalidad, analizar el problema y sus componentes, tantear soluciones con reglas ya conocidas, comprender el problema, solucionar el problema mediante la adquisición de una regla de orden superior no conocida anteriormente. Esto es fundamental. Pero para que el estudiante aplique esto, ahí viene el coaching docente. Tiene que saber manejar cada uno de estos elementos, observar, analizar, tantear o buscar alguna solución, comprender el problema y solucionar. Es el docente quien ya de antemano debe haber preparado una solución posible. Pero el estudiante es quien tiene que generar y trabajar una mejor alternativa de solución. Algunos obstáculos para la resolución de problemas son la fijeza funcional o la incapacidad de utilizar las cosas de manera nueva, la rigidez en el curso de respuesta y la falta de un conocimiento y vocabulario adecuados y previos, que son las características que nosotros habíamos hablado y hablaremos luego en el futuro
de cuáles son las características que tiene que tener el coaching para poder ejercer este trabajo en el aula. Vamos a finalizar ya según el aprendizaje por descubrimiento. ¿Cómo aplica el coach este aprendizaje por descubrimiento? El docente debe presentar a sus alumnos las ideas y relaciones importantes de una materia, ofreciendo así una estructura que permita a los alumnos generar nuevos conceptos y relaciones. El profesor, ya al momento de ejercer el coaching como tal, el coaching educativo, debe guiar a los alumnos hacia el descubrimiento, proporcionando un material que los estimule a que busquen sus propias soluciones, realizando preguntas orientadoras y dando información adicional sobre la dirección de las actividades para que puedan revisar su enfoque. Según el aprendizaje de recepción, los docentes deben presentar materiales a los alumnos de una forma organizada, en secuencias y en cierto modo acabada. Pero, ¿cómo debe proceder el coach? ¿Cómo debe reaccionar? Pues sencillamente tiene que tener ciertas características, las cuales las veremos en el siguiente capítulo.